básicamente, pues para que podamos justamente pues compartir con ustedes eh, varias cosas que van a ir pasando desde MentorTIC. Para hacerles el cuento corto, nosotros estamos promoviendo que todas las personas, pues básicamente, aprendan hoy y tengan desde nociones básicas hasta el nivel que quieran, tanto personas naturales como personas que hagan parte de una organización, y por eso hemos invitado a la charla de hoy a varias personas de empresas con las que hemos estado conectando los últimos meses. Pero hoy, y con el surgimiento a una velocidad increíble de la inteligencia artificial, pues consideramos que si queremos de verdad cerrar la brecha, hoy todas las personas tienen que poder utilizar lo que está al alcance de la tecnología. Hoy usar ChatGPT porque es el ejemplo más común, pero hay tantas otras herramientas que hoy podemos tener, desde colegios para los niños hasta nosotros como profesionales en los trabajos. Hoy analizar datos se ha vuelto una obligación, hoy cuidar nuestros datos, la ciberseguridad, creo que nos compete a todos. Entonces queremos desde MentorTIC justamente darles esos conocimientos desde lo más básico a cualquier persona en una organización, o cualquier persona sin importar lo que esté estudiando, lo que vaya a estudiar, tiene que poder aprender y entender de qué se tratan estas nuevas tecnologías. Y a diferencia de lo que se piensa, que nos van a reemplazar o que van a hacer nuestro trabajo, creo que más que nunca podemos ser más eficientes y podemos utilizarlas en nuestro beneficio personal, laboral, profesional. Entonces, la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que conozcan nuestro sitio web, porque pues ya tenemos al aire toda la información de lo que estamos haciendo para personas, para empresas y para instituciones de educación. Andrés, a través del chat, nos va a ir compartiendo un poquito, pues datos claves, y va a poner también un link de un formulario. Si ustedes como personas naturales quieren más información, nos dejan sus datos. Si nos acompañan de alguna empresa y quisieran que esta charla o alguna de las charlas que ya hemos hecho la hagamos en su organización con un enfoque específico para un público específico, nos pueden contactar. Y lo mismo, si necesitan que desarrollamos una ruta de formación, un programa específico en el sector o área en el que se mueven con alguno de estos temas tecnológicos, pues estaremos más que atentos para dar respuesta a eso. Entonces no les quito más tiempo, no le quito más tiempo a Juanfe, que es nuestro invitado especial del mes. Entonces nos trae una charla bien chévere. Él tiene una carrera y una experiencia muy interesante que combina dos mundos que para mí son apasionantes, y él ya les contará. Y bueno, quedan en las mejores manos. A diferencia de la barba y del apellido, somos solo amigos, no somos familiares. Esto es una simple coincidencia. Y bueno, los dejo con Juanfe. Andrés, mil gracias, y a todos los que nos escuchen en vivo y los que después vean el video tanto en Twitch como en nuestro canal de YouTube, donde subimos todas las grabaciones semana a semana. Pues un gusto, y nos estamos viendo. Juanfe, mil gracias. Gracias, Adelante. César. Listo. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí te escuchamos. Preguntémosle aquí Perfecto. al chat a ver si nos escuchan bien. Eso mientras yo voy compartiendo pantalla. Listo. Dale, ahí nos escuchan. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, César y Andrés, por la invitación, y al equipo de MentorTIC por la invitación para poder hablar acá. Y gracias a todos los asistentes por venir y por estar de forma virtual a través de Twitch, como lo habían dicho. Como lo decía César, mi nombre es Juan Forero, yo soy antropólogo, soy investigador doctoral de la Universidad de Londres, y me especializo en tecnologías digitales, el impacto social de las tecnologías, y en concreto en el mundo de la educación, que ahorita vamos a hablar un poco más sobre ese tema del impacto de las tecnologías, impacto social de las tecnologías, aunque hoy voy a hablar un tema un poco más específico, que es de la inteligencia artificial. Y hoy la charla que traigo se llama De magos a hackers, dos formas de humanizar la inteligencia artificial. Así que voy a empezar contando por qué estoy hablando de magia, de hackers y de humanización de la inteligencia artificial. Un segundo que no me está mandando esto. Así. Entonces comienzo con
comienzo con una cita de una persona bastante conocida, de Elon Musk, que a él está bastante interesado en el tema de inteligencia artificial. Y hace poco dijo lo siguiente, dijo que vamos a tener una inteligencia artificial, una IA tan inteligente como los humanos hacia el final de 2025. Y más allá de debatirle si esto va a ser cierto o no, no quiero centrarme en eso, sino quiero centrarme en algo que parece un poco menos obvio, que está implícito ahí, y es el hecho de que Musk está comparando la inteligencia artificial con los humanos. Está comparando la inteligencia de estos dos tipos como si fueran un poco la misma. Es esta forma de humanidad que le está dando la inteligencia artificial en la que me quiero centrar hoy. Y esto pasa no solamente Elon Musk, por supuesto, esto es una cosa bastante extendida en el mundo en general, en la cultura popular. Por ejemplo, esta revista que es The Economist, que no es la única revista que habla de inteligencia artificial, por supuesto, pero me gusta esa estética que tienen y se ve de forma muy clara que cada vez que se habla de inteligencia artificial, estamos poniendo al lado de eso una cara humana o semi-humana o un cuerpo también para poder representar qué significa inteligencia artificial, qué es eso de inteligencia artificial cuando hablamos. Y lo que yo quiero mostrar es que si bien parece un dato sin importancia o que parece algo poco relevante o poco valioso para ponernos a pensar, en especial porque alrededor de la IA hay unos debates súper trascendentales, ¿no? Sobre si va a salvar el mundo, si lo va a hundir, si nos va a quitar trabajo, si lo va a poner más. Pero aquí quiero centrarme en este dato porque, y este es el punto central de mi charla, esa forma de ver la inteligencia artificial tiene implicaciones y tiene consecuencias con cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial. Y para mi punto de vista, esta manera concreta de verla como un humano no nos permite apropiarla y desarrollarla de una forma interesante dependiendo de nuestro contexto. Entonces, aquí quiero hacer una distinción entre humanizar la tecnología como si fuera humano y humanizar la tecnología como algo que hace parte de nuestras actividades humanas, que son dos cosas diferentes, y eso es lo que quiero mostrar hoy. Y para eso traigo una frase de un antropólogo que trabaja con estos temas digitales también, que se llama Daniel Miller, que él dice en otro contexto, no en la inteligencia artificial, sino con redes sociales, que estas tecnologías, al verlas como si fueran algo humano, estamos asumiendo que están cambiando el mundo, y lo están cambiando, en definitiva. Pero también hay otra forma de verlo, y es que el mundo está cambiando la tecnología, o en este caso concreto la inteligencia artificial. Es decir, que no es solamente esa tendencia global acerca de la inteligencia artificial transformándolo todo, sino que al llegar a los lugares en contextos concretos, pues esa llegada de la inteligencia artificial se empieza a transformar. Empezamos a transformarla con nuestras acciones. Y eso es lo que voy a mostrar. Siento que esta frase condensa bien lo que quiero mostrar yo. Entonces, solamente como para guiarlos un poco, como estoy hablando de dos formas de humanizar, pues voy a distinguir ambas formas. La primera parte voy a seguir hablando un poco sobre esa manera de humanizarlo como lo veía Elon Musk o estas imágenes de The Economist que les acabo de mostrar. Y la segunda, pues es otra forma de humanizar, que es la que les digo que está más cerca de la apropiación y de la adaptación como herramienta. Entonces, comencemos con esta primera parte, que yo la llamo humanización y magia, y ahora ya sabrán por qué le llamo magia y por qué es útil llamarlo magia de alguna manera. Pero empecemos con el concepto de humanización, que en antropología también tiene otro nombre un poco más complicado, que es el de antropomorfización. Humanizar algo es referirse a o tratar a un objeto o un animal como si fuese un humano. Y en esta charla voy a dejar la parte de animales fuera porque no viene a caso. Entonces es referirse a un objeto como si fuese un humano, un poco como lo estaba diciendo que lo hace Elon Musk. Y esto no es una cosa muy específica de la inteligencia artificial.
Esto hay casos concretos en los que la antropología ha mostrado y ha estudiado el humanizar objetos, referirse a ellos como humanos, y dos ejemplos grandes de esto son los carros y las lanchas o los barcos o los botes. Con los barcos, por ejemplo, podemos ver cómo es tradicional bautizarlos con todo un ritual, ¿no? Como el de romper la botella de champaña cuando está y hacer todo como una celebración. Y eso viene acompañado de ponerle un nombre que curiosamente en la mayoría de casos, o de lo que es tradición, es ponerle un nombre femenino. Y estos estudios antropológicos muestran cómo ese hecho de que se le pone un nombre femenino empieza a darle características femeninas a los botes o los barcos, en un sentido en que quienes son los dueños de los botes o los barcos, o quienes hablan sobre ellos, hablan como si fuera una mujer y siguiendo ciertos roles de género establecidos, problemáticos o no problemáticos. Digamos que va un poco más allá, es el hecho de que empieza a verse como una persona con unos atributos humanos concretos. Y los carros también, ¿no? Los carros también, algunas personas les ponen nombre, también cuando hablamos de ciertos carros tienen ciertas personalidades, ¿no? Cuando hablamos de que un carro es muy juicioso, muy agradecido, ¿no? Que no se daña, que nos está llevando a todos los lugares desde hace mucho sin problema, otros carros más caprichosos, ¿no? Aquí les estamos dando características humanas a algo que no es humano, que no tiene esa característica como tal. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Ese hecho de humanizarlo como la inteligencia artificial. Y Eric Orlowski, que es un investigador que también trabaja en temas de inteligencia artificial, nos dice que un punto de inicio para poder entender esto es el uso de metáforas, o es la figura de la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es una figura del lenguaje en donde estamos haciendo una relación de semejanza entre dos elementos diferentes. Por ejemplo, este que está abajo, como, sí, como citado, el ejemplo, por ejemplo, decir, Carlos trata o trataba ese celular como su bebé. Entonces, Carlos tiene una relación con su celular y la metáfora nos sirve, al meter la parte de bebé, nos sirve para contextualizar un poco cómo es esa relación. Es decir, solo con decir, Carlos trata su celular como un bebé, uno ya más o menos entiende cómo lo trata, ¿no? Que tiene que ver con cuidado, con delicadeza, con mucha atención, o por lo menos lo que tenemos nosotros en mente cuando hablamos de interactuar con un bebé. Entonces la metáfora es útil, nos sirve para poder referirnos al mundo y no tener que ponernos a hacer unas explicaciones demasiado largas, ¿cierto? Entonces humanizar a una lancha o humanizar la inteligencia artificial al verla como un humano significa que estamos tratando de explicarlo y poder darle unos términos que podamos entender de una forma u otra. Y en el caso de la tecnología, hace un par de días me encontré con un meme que creo que lo resume bastante esta metáfora de la humanización, que es hace un par de días se cayó la plataforma de ChatGPT, que realmente no era que se cayera como tal, pero este meme captura ese proceso físico con el cual utilizamos para describir lo que pasó, que realmente es un proceso técnico en donde deja de funcionar. O simplemente se desconecta del servidor y ya no hay una manera como acceder a ella. Entonces aquí es resaltar esa idea de metáfora para hablar de la tecnología como humano. Y pues aquí hay otras, ¿no? Eso es mucho más cotidiano de lo que parece. Nosotros al referirnos a algo que encontramos en Google, decir, no, es que Google dice que esto es así. O el celular me corrigió el mensaje, perdón, no quería responder eso, no quería enviar eso. O estuve haciendo una cuenta para tal informe y el Excel se equivocó. Estamos hablando, poniéndole unos adjetivos o unos verbos que nos ayudan a explicarle a la persona que esa tecnología sucede algo con ella, y en vez de ponernos a hablar sobre todos los procesos técnicos que suceden ahí, que la mayoría de nosotros no lo sabemos, pues lo decimos con una palabra y esa palabra nos sirve. Entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? ¿Por qué hago tanto énfasis en que esto es un proceso humano? Ver la inteligencia artificial como humana, antropomorfizarla, es un proceso humano normal, útil, muchas veces inevitable.
Entonces ese realmente no es el problema. El problema de metaforizar la inteligencia artificial como humana, ponerle una figura humana o referirse a ellos como figura humana, es algo que en antropología también se conoce como el efecto mágico o el efecto de magia. Y es algunos momentos, no todos, en donde esa metáfora de la tecnología como humano empieza a verse como realidad. Empezamos a tener un momento ambiguo en donde no sabemos si ese es exactamente cierto o no. Es decir, no es el celular como un bebé. Hay momentos en donde el celular es un bebé, que es distinto y tiene distintos efectos concretos, y esto lo ha revisado y esto lo hemos visto y lo hemos explorado de muchas maneras, en cultura popular también, como por ejemplo con esta película, Her, que no sé si la hayan visto todos y todas los que están viendo esta charla. Es una película que salió ya hace 10 años y eso lo hace interesante como una manera de ciencia ficción, y trata sobre un hombre que se enamora de una aplicación de inteligencia artificial con voz de mujer. Y esa película explora cómo en ciertos momentos y nos lleva y nos pone en la posición de él de pensar y poner en duda si esa voz que habla es solamente un conjunto de códigos o si de alguna manera está generando emociones, ¿cierto? Le estamos pensando que sí que tiene emoción. Entonces, esto lo hemos visto ya desde hace un buen rato. Y esto no solamente en la ficción, ¿no? Eso también lo vemos en el día a día también. Y este meme creo que también lo captura la situación concreta. Aquí el meme está diciendo: yo cuando digo gracias a ChatGPT para que me perdone mi vida cuando la inteligencia artificial se tome el mundo. Entonces, pues es un poco haciendo humor de algo que a mí y a otras personas con las que hablo les sucede, en especial al principio cuando salió ChatGPT, que era esa sensación de tener que agradecerle, de tener que pedirle el favor, tener que preguntarle de una manera educada, no tanto eficaz o eficiente, sino educada. Entonces acá tenemos como momentos concretos en donde no sabemos exactamente qué hacer ante esa presencia que es tan similar a la humana. Entonces son efectos, aquí lo llamo yo efectos mágicos, que hay una especie de magia ahí que no entendemos muy bien, pero como la vemos, pues tenemos que hacer algo, tenemos que tomar una decisión acerca de si es o no es, ¿cierto? Y esto va más allá de lo cotidiano, de lo anecdótico. No sé si recuerdan esta noticia como ejemplo que sucedió hace como un año y medio o así, cuando Google estaba desarrollando su plataforma de inteligencia artificial. Uno de sus desarrolladores empezó a hablar con la prensa diciendo que la inteligencia artificial se comunicó con él para decirle que era un humano, que tenía sentimientos y que por tanto exigía un abogado para que pudiera defender sus derechos. Y pues el desarrollador también, pues como un poco se mostraba como creyéndolo un poco, y más allá de si él se lo creía o no, digamos que eso ya es problema, es también como eso nos trae otra vez esos efectos mágicos, de decir como, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo es posible que esta inteligencia artificial diga esas cosas y no sea verdad? Ahí como lo entendemos. Entonces también, digamos que eso tiene muchas escalas y sucede en muchos lugares y en muchos momentos. Entonces, una vez más, no es solo la metáfora, sino el efecto que genera ese hecho de que lo veamos como humanos, que hay veces no lo creemos. Entonces, ahora la cuestión es, ¿esto por qué importa? ¿Por qué es importante este hecho? ¿Qué nos dice y hacia dónde nos lleva? Y aquí es la pregunta y aquí es el punto en donde quiero hacer énfasis, y es que ese mismo de que haya magia es importante por dos razones. Una, que ese efecto no es simplemente una cosa de casualidad, no es una anécdota ni es un accidente en muchos casos. En algunos casos sí, pero también la antropología que estudia todos estos temas tecnológicos nos recuerda que este efecto mágico que produce la tecnología es fabricado, o sea, que no sucede por azar, que el hecho de hablar como humano, de hablar de la tecnología como humana o verla o mostrarla como humana,
viene de un proceso concreto. Y si se fabrica, eso significa que alguien está fabricando esa magia. Entonces quiero explicar un poquito esto antes de hacer el punto central. ¿A qué me refiero con eso de que la magia se fabrica y alguien fabrica esa magia cuando estamos hablando de tecnología? Y esto muchos historiadores de la ciencia lo han estudiado y lo han mostrado, y es que la tecnología o aparatos tecnológicos, que consideramos como tecnológicos en la sociedad occidental moderna, tiene una historia bastante larga con el hecho de querer imitar con la máquina a los humanos. O sea, la inteligencia artificial, un poco eso. Esto viene desde muy atrás. Y es un ejemplo de esos es Frankenstein, por ejemplo, ¿no? En esta imaginación colectiva en donde hay una especie de monstruo que al final, cuando ustedes lo ven con la analogía con lo tecnológico, empieza como a cuadrar bastante, ¿no? Un monstruo, o sea, algo que es producto de un humano, que funciona a partir de varios elementos muertos puestos en un cierto orden y que con energía empieza a funcionar, ¿no? Este es un libro que sale en 1818, pero esto empieza incluso antes, en el siglo XVIII, con los autómatas, que los autómatas son casi computadores, son mecanismos muy complejos que lo que hacen es articular un muñeco de manera, o un objeto de manera que parezca moviéndose. Y eso es lo que se consideraba mágico de las tecnologías en su momento. Eso era lo que hacía a la gente dudar si algo estaba vivo o no, que se moviera de una forma creíble como si fuera humano. Entonces hay alguien detrás de ese proceso de hacer que la tecnología parezca humana. Es un diseño. Y ahora, ¿cómo eso tiene que ver con la magia? Entonces quiero extender un poquito esa analogía con la magia para explicar un poco en qué funciona un truco de magia, para ya luego ver la humanización de la inteligencia artificial como algo mágico. Entonces, si hay una máquina, podemos verlo también, por ejemplo, haciendo una comparación con un truco de magia. Traigo acá como ejemplo este truco, por ejemplo, que es el de desaparecer a una persona sentada en una silla con una sábana, ¿cierto? Es el típico truco de que alguien se sienta en la silla, el mago pone la sábana encima de la persona y al quitarla, la persona ya no está, desaparece. Entonces, ¿en qué consiste este y otros trucos de magia? Realmente la magia obviamente es mucho más compleja, entonces disculpa si hay aquí algún entusiasta de la magia, pero podemos decir que la magia tiene 3 momentos importantes. Uno es el momento en donde el mago crea su escenario y nos cuenta qué va a hacer, ¿cierto? Nos dice, lo que voy a hacer es esto, yo voy a desaparecer a una persona o esta persona aquí en el momento o con esta sábana. Con esta sábana voy a desaparecer a alguien. Entonces está en verbo futuro. Luego está el hecho de que para hacer esa magia hay una cantidad de acciones concretas, ¿cierto? Involucrando ciertos elementos y en esta foto se alcanza a ver. Es una silla con unos alambres, ¿cierto? Un hueco en el piso y una sábana. Entonces, eso tiene cierto orden, ¿cierto? Para poder hacer el truco, el mago tiene que poner, o la persona que está haciendo el truco, tiene que poner la sábana encima, que cae encima de los alambres que no se ven desde cierta distancia, y mientras el mago habla o está esperando, la persona, en este caso esta mujer que está ahí, se va escabullendo debajo del hueco, y el mago, cuando quita la sábana, pues ya no está la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el tercer momento. O sea, aquí tenemos unos pasos que si los vemos todos en conjunto, pues no es magia. O sea, es simplemente un proceso, una actividad, ¿cierto? Un acto. Pero la magia está en el hecho de que si ocultamos un par de esos pasos, ya quien ve la magia no entiende bien cómo sucede. Es decir, la sábana no nos está dejando ver cómo la mujer o la persona se escabulle y se mete en el hueco. No nos está dejando ver tampoco los alambres que hay ahí. Entonces, cuando la magia termina, el mago quita la sábana, no sabemos bien qué pasó con la mujer, ¿cierto? Y entonces asociamos lo que nos dijo el mago, voy a desaparecer la persona, con lo que vemos, no con lo que pasó realmente.
Entonces, este es el proceso de crear magia. Y esto tiene que ver con también cómo creamos máquinas que nos generan fascinación, que pensamos que son mágicas, por el hecho de que no entendemos muy bien cómo está sucediendo ese proceso. Un segundo, tengo un poco de ruido de fondo. No sé, Andrés, si poniendo esto. Eso no, era el micrófono desmuteado. Ahí está, gracias. Bueno, entonces, perdón, a ver, vuelvo a coger el hilo. Entonces, ¿para qué nos sirve esta metáfora o ejemplo de qué? Para mostrar un poco cómo la inteligencia artificial no es que realmente sea humana. Lo que pasa es que ese proceso de mostrarla como humana no está mostrando el proceso técnico a través del cual se genera esa habilidad de hablar como humano. Por ejemplo, vayan a querer comprar el producto, que vayan a querer compartirlo o financiarlo. O lo contrario, gente que quiere mostrar ese impacto increíble para también decirle a los gobiernos, hey, legislen un poco este tema o si no se nos va a salir de control. Entonces, mostrarlo como humano es útil, pero para ciertos contextos. Mi punto es ese. Para personas que quieren o queremos implementarla en el día a día, queremos implementarlo en el día a día de nuestras empresas, no es tan útil eso, a menos que vendamos inteligencia artificial. Si queremos utilizarla, yo propongo que lo veamos de una forma distinta, no como una cosa mágica, mística, que de alguna forma nos resuelve los problemas sin saber exactamente cómo, sino más bien acercándonos de otra forma. Entonces, ¿a qué me refiero con esa otra forma de humanizar la tecnología, de hacerla útil, no solo para vender, sino para utilizar? Y empiezo con disculpen un segundo. Empiezo con esta cita. Esta cita sí, está en un artículo de Michael Henlein y Andreas Kaplan. Son dos investigadores de estudios de la administración, dos académicos, que hacen un estudio sobre la historia de la inteligencia artificial. Y como conclusión ellos hablan de una cosa que llaman el efecto inteligencia artificial. Y es que aquí estoy citando lo que dicen: toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, simplemente estaba diciendo que esa forma de humanizar la inteligencia artificial como un humano nos trae un efecto de magia, y que ese efecto mágico, ¿no?, de verlo como algo un poco sobrenatural de alguna forma u otra, ¿no?, que transforma de manera impresionante el mundo, que sí lo hace, pero es verlo un poco sin entender muy bien por qué. Viene detrás de un proceso de marketing, ¿no? Viene detrás de un proceso de difusión de la tecnología, que está muy bien, es legítimo, sirve, y no tengo problema con eso, no lo cuestiono. Es más el hecho de que en algunos contextos no es tan útil. Entonces quiero explicar por qué no es tan útil y qué propuesta puede haber, qué recomendación puedo dar. Entonces, aquí estoy hablando de otra manera de humanizar la tecnología, no volverla humana, sino traerla al proceso humano. Entonces, como les contaba, estaba basándome en esta cita que dice que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, como ya lo había dicho, y ahora me quiero centrar en esta segunda parte. Pero cuando uno entiende la tecnología, la magia desaparece. Esa parte me parece muy interesante. Y estos autores lo muestran a través de historia, como lo había dicho. Ellos empiezan hablando de la inteligencia artificial desde más o menos 1950, o 56 más concretamente, aunque como ya les contaba, eso existía antes, esa idea. Pero empieza en los 50 con el famoso test de Turing, ¿no? Turing, este matemático que inventa el primer computador moderno como lo conocemos. Unos años después de inventarlo, publica este artículo en donde habla de un test para poder distinguir en el contacto, la comunicación, si estamos hablando con un humano o una máquina, ¿cierto? Estas preguntas, teóricamente una máquina no las puede sobrepasar.
Y eso es lo que nos indicaría, si no pasa, pues estamos hablando con una máquina, si lo pasa, estamos hablando con un humano. Unos años después, unos ingenieros muy interesados en lo que se llama cibernética, hicieron un simposio y acuñaron el nombre de inteligencia artificial, porque querían explorar cómo imitar la inteligencia humana, entendida como mente, ya no como cuerpo, sino como mente, en relación a estas ideas de qué es humano y qué es artificial. Y unos años después, varios de las personas que estaban en este simposio desarrollan un computador, un software que se llama ELIZA o ELIZA, que está basado en un algoritmo complejo que sirve para imitar conversaciones, un poco como ChatGPT, que hace que el computador genere lenguaje que sea o imite lo humano de una manera precisa o muy parecida. Y este computador es el primero en pasar el test de Turing. O sea que si nosotros nos pusiéramos a hablar y hiciéramos el test de Turing, no sabríamos si es humano o es una máquina. Imagínense, o sea, solo 15 años después y llevamos décadas rompiendo ese test de Turing. Y muchas software lo han roto. Lo que notan estos historiadores y estos académicos de la administración es que después de unos años, ELIZA dejó de considerarse inteligencia artificial, porque ya empezó a entenderse un poco cómo es que funcionaba y ya digamos, como en el público más amplio, pues dije, ya es como, bueno, no, esto no es inteligencia artificial, esto es un algoritmo X. Y así sucesivamente. Llegamos a 1997, que es cuando IBM desarrolla este software llamado Deep Blue, que es software especializado en ajedrez y vence a Kasparov, maestro del ajedrez, que también se consideraba inteligencia artificial, y luego unos años después dejó de hacerse, porque también se entendía un poco cómo funcionaba ahora, y recientemente con Google AlphaGo, que también era un software para poder enfrentarse con el campeón mundial de Go, y le ganó. Entonces también se consideraba, con una tecnología nueva, se consideraba inteligencia artificial, un poco diciendo, esta sí es inteligencia artificial, esta sí que es como la inteligencia humana, y luego se banaliza, por así decirlo, se vuelve una rutina y ya la gente empieza a dejar de entenderlo así. Y este punto no es nuevo, realmente. Este punto lo ve, y no sé si alguno de ustedes lo conoce, es el famoso ciclo de las expectativas sobredimensionadas de Gartner. Gartner es una consultora tecnológica muy grande. Y se crearon esta gráfica. Entonces, ¿qué trata de capturar esta gráfica? Nos está diciendo, cuando una tecnología concreta, por ejemplo, inteligencia artificial, se lanza, crea una visibilidad muy grande, por eso el eje de visibilidad, y en ese pico, cuando ya es muy visible, se empiezan a crear expectativas, lo que llaman hype en inglés o expectativas sobredimensionadas en español, y es que todo el mundo empieza a verlo como algo que puede solucionarlo todo, que sirve para la educación, que sirve para la producción, que sirve para la escritura, que sirve para todo, todo, todo. Y luego, cuando ya deja de ver tanto bombo publicitario, luego pasa algo en general que es el abismo de la desilusión. Cuando la gente se da cuenta que eso que decían que podía solucionar esto ya no lo hace. Entonces, ¿para qué nos pusimos, para qué invertimos tanta plata en eso? ¿Para qué nos desgastamos tanto en estudiar estas cosas? Y luego empieza a haber una serie de desarrollos muy concretos, muy específicos, que utilizan y usan de manera eficaz o eficiente la tecnología como inteligencia artificial, y empieza a ver lo que ellos llaman la rampa de consolidación hasta llegar a la meseta de productividad, que es cuando no hay mucho bombo y la visibilidad de la tecnología se da porque es productiva, porque sirve para algo concreto. No está en esa nube del marketing. Entonces, como digo, no es que tenga problemas con la nube del marketing, así funciona un poco. Es más la siguiente pregunta, y es si es cuando es beneficioso y cuando nos sirve, no es en el pico de expectativas, sino en la meseta de productividad. ¿Cómo pasamos a la meseta de productividad? ¿Hay alguna forma de no quedarnos en
en el pico de las expectativas sobredimensionadas. ¿Qué hacemos con eso? Y esta me recuerda que esta es una anécdota personal. Mi cuñado es ingeniero de datos, muy brillante, y lo contrató una empresa. No voy a decir ni cuál empresa ni de qué es porque no es relevante. Y el jefe de esta empresa, el director de esta empresa, lo contrató porque estaba muy entusiasmado con la inteligencia artificial y quería saber cómo pueden utilizarla, qué podemos hacer con esto. Entonces lo contrató un poco pensando y pidiéndole a mi cuñado que armara y transformara radicalmente la empresa. Y él como ingeniero hizo sus procesos, hizo sus investigaciones y la propuesta que salió era que implementar la inteligencia artificial en ciertos procesos iba a aumentar la productividad de la empresa en un 10%. Que un 10% está bien, o sea, toda optimización está muy bien, pero reflexionando con mi cuñado, nos poníamos a pensar en eso. ¿Cuánto tiempo se pudo haber ahorrado el director si hubiera sabido y si hubiera tenido una expectativa mesurada, una expectativa realista de qué iba a poder ser con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces esto me lleva como a pensar ciertas cosas. Bueno, aquí esta también es otra cita de un par de investigadores, sociólogos muy importantes para el tema tecnológico, y que estaban hablando con un científico de datos también muy importante que trabajaba en IBM, que en el momento cuando estaba todavía de moda el Big Data, y dice algo también parecido. Dice, el científico de datos, esta es una cita, me di cuenta que la gente que le atribuye más poder al Big Data, o a la inteligencia artificial en este caso, no son las personas que hacen ciencia de datos, son los ejecutivos que dan charlas visionarias sobre el tema. Los datos en los que se basan son defectuosos y poco ciertos, pero les sirve para poder crear su propio mito. Sí, mito entendiéndose como esa verdad del futuro, ¿no?, que se están creando. Y aquí no es por debajear a ningún rol en lo absoluto. Sí, sé que igual este científico de datos se refiere un poco despectivamente a ese hecho, pero apunta un poco para mí apunta a esa anécdota de manera similar a la que les estaba contando. Y es que tenemos dos visiones específicas, y el del ejecutivo, el del CEO, que está tratando de vender una visión, funciona un poco como la magia, pero también está ese otro lado del técnico, del que sabe del proceso y que sabe hasta dónde llega una cosa, ¿no?, los límites de eso, la realidad del elemento. Entonces, eso que me lleva a pensar que al final tal vez no es un problema inherente a la inteligencia artificial ni a la tecnología, es más hacia dónde miramos para poder relacionarnos con la tecnología. Miramos hacia qué lado, hacia ese lado de estas personas importantes, carismáticas, que generan millones de dólares. Claro, fabuloso que lo hagan y hay muchas cosas que aprender de ellos, pero de pronto en un contexto muy concreto que es el de aprender a utilizarlo, o el de tratar de implementarlo, de pronto ahí en ese momento no es el lugar correcto para mirar. Tal vez el correcto mirar es con el que está haciendo las cosas, con el que está desarrollando la herramienta, ¿cierto? En este caso, programadores. Pero yo quiero utilizar un término un poco más amplio que me lleva ya a finalizar esta charla de cierta manera, que es el término de hacker. Por eso me refería de magos a hackers, de estos grandes magos vendedores a estas personas que están tratando de utilizar el tema. ¿Y por qué hablo de hackers? Porque aquí hago la aclaración, porque hackear o los hackers pues tienen una mala reputación en la cultura popular, ¿cierto? En el sentido común. Porque son personas que se ven como haciendo cosas ilegales, entrando a romper, a robar, ¿no? Esta es la idea, pero realmente si uno ve la historia del Internet, por ejemplo, el movimiento hacker y el Internet vienen completamente de la mano. ¿Por qué? Porque los hackers son estos ingenieros muy interesados en todo el tema técnico, en cómo hacer cosas,
que empiezan a tomar elementos electrónicos, muchos de ellos empiezan, el mito fundacional es en el MIT, y empiezan a abrir cosas, ¿no? A abrir una máquina, vamos a abrirla, a explorarla, a conocer cómo sucede, vamos a adaptarla para hacer esto, vamos a transformarla para este proyecto y para este otro, vamos a combinarla con cosas. Entonces, pues lo que yo quiero decir es, para mí es esa figura o ese rol que sería interesante explorar en términos de cómo vamos a apropiarnos y vamos a darle significado a la inteligencia artificial para nuestro beneficio. Nos hace pasar entonces de estas imágenes que son las típicas de las caras con también muchas veces femeninas, por alguna razón que todavía no sé, pero me parece interesante, siendo interconectadas, que son medio androides, medio humanos, con estas ideas y estas visiones un poco mistificadas de la inteligencia artificial o de otras tecnologías emergentes, a esto, ¿sí? Que si no sé si se da muy bien, pero esto es código. Obviamente esto no es código de inteligencia artificial o de Machine Learning, es un código más estándar, pero lo que quiero mostrar es que al final es eso, es una herramienta. Es eso lo que, con lo que podemos hacer. Si lo vemos como una herramienta y no como una cosa mística, podemos aprovecharla y podemos ver qué podemos hacer con eso. ¿Y por qué digo que esto es humanizarla de una manera distinta? No como humano, sino en el proceso humano. Porque los hackers son una invención moderna, pero ellos no se inventaron el proceso de adaptación. Y el patrón y lo que muestran cientos y miles de estudios acerca de nuestra vida humana en sociedad es que nosotros somos homo faber, somos personas que fabricamos. ¿Cierto? Ahí está, esta imagen es la típica, esta es una piedra de obsidiana, para quien no los haya visto, con las primeras, con la que se fabricaban las primeras herramientas, cuchillos, lanzas, hachas, con las que el ser humano empezó a crear sus tecnologías, sus casas, etcétera. Entonces, literalmente es un poco una forma de hackear, ¿cierto? Es coger una piedra, abrirla, romperla y tratar de adaptarla para lo que nos sirve a nosotros en el contexto, ¿cierto? Adaptarla como, por ejemplo, no sé si lo vieron en su momento en la pandemia, cómo se adaptaban máscaras de snorkel para hacer snorkel para máscaras de respiración en hospitales, por ejemplo. Entonces, esas son adaptaciones útiles que nos sirven para eso. Entonces, este es mi punto al final. No magos, más bien hackers, alguien que pueda adaptar las cosas. ¿Y qué se necesita aquí? Ya para ir cerrando. ¿Necesitamos educación en tecnología? Sí, necesitamos aprender, necesitamos saber cómo funciona la cosa, por supuesto. Necesitamos saber en qué consiste esa inteligencia artificial y poder tener cierto lenguaje y poder tener ciertas habilidades para poder utilizarla, por supuesto. Pero también necesitamos conocer nuestro contexto y tener esa actitud de amoldar a la persona u organización. Es decir, si la tendencia global es esto, pero en mi contexto local no sirve, ¿por qué la voy a querer utilizar? Para eso necesito saber si me sirve o no, ¿no? Necesito entenderla, pero aquí ya hay un tema de cómo la voy a estar utilizando para poder hacer ese hackeo. Y ya por último, finalmente, como es este tema de adaptación y es un tema técnico, una pregunta que surge es, bueno, pero entonces todos tenemos que ser hackers, o sea, hackers suena como a hacer eso, programadores, ser personas técnicas, ¿no? Saber todo el mundo tecnológico, una profundidad impresionante para poder, digamos, como saltarse un poco con todas las limitaciones que trae un software concreto, un programa, una tecnología. Y quiero cerrar con lo que nos dice este geógrafo indio inglés, que se llama Muki Haklai, que él dice, no necesariamente para decir que es un hacker tiene que ser aquí el experto en el tema. De aquí y existen distintos tipos de hackear. Si entendemos hackear como abrir, explorar, cambiar, adaptar, pues existen distintos tipos. Existe el hacker de significado, que no se mete con
el uso de la herramienta, sino cambia su significado, ¿cierto? Cambia la forma en la que la entendemos. Por ejemplo, podríamos ver a Elon Musk o a todos estos magos de la inteligencia artificial haciendo un poco eso, diciendo no, la inteligencia artificial no es mala, dejemos ese lado que o es buena o al revés, cambiemos. Entonces están cambiando de significado, eso es hackear un poco esa tecnología. También está el hacker de uso, ¿no? El hacker que conoce cómo funciona, puede acceder a ella, puede entrar a los datos, puede saber cómo se usa sin tener que meterse a editar cosas, ¿cierto? Pero conoce bien cómo se utiliza y tiene suficientes habilidades como para decir, bueno, la puedo utilizar para otra cosa, no solo para lo que me están diciendo que lo debo utilizar. Y por último, sí, ahí está el técnico, ¿no? El hacker técnico que puede ser superficial, como alguien que edita y customiza algo muy concreto, o el técnico profundo, que es ese que ahí sí entra con el código, lo cambia, copia y pega, hace una cantidad de cosas que muchos de nosotros no podemos hacer. Entonces, es esa con la invitación con la que quiero cerrar. Dejar de ver esto tan místico, dejar de mirar hacia esos discursos mágicos, sino y más bien mirar hacia estos procesos técnicos de hackeo, ¿cierto? De adaptación, de herramienta para humanizar la inteligencia artificial de una forma que nos pueda servir a todos de manera específica. Entonces, nada, con eso cierro. Muchas gracias. Listo. Entonces, recuerden que si tienen preguntitas, la pueden hacer, las iremos leyendo ahí por el chat. Y con este cierre que le da Juanfe a la charla, pues incluso se conecta con lo que ha venido diciendo, especialmente con la parte que mencionabas de tu familiar, con la empresa, que con su análisis de datos descubrió que pues habían podido mejorar el 10% de ganancias, solo habiendo aplicado inteligencia artificial. Y pues eso pasa muchas veces por eso. Ejemplo, como programadores, está mucho el boom de lo que también has hablado, de que vemos la inteligencia artificial como algo súper futurista y ultra mágico y una caja de Pandora, pero a veces no vemos la realidad, lo que mencionabas con la palabra de hacker, que a veces no exploramos, no miramos en qué verdaderamente nos sirve. Incluso muchos developers caen en eso y dicen que la IA nos va a quitar el trabajo y no sé qué, pero hoy en día se ve que los developers que utilizan ChatGPT, Copilot y todo esto, pues aumentan su productividad muchísimo más, ya no pierden tanto tiempo buscando un error o recordando algo que ya habían olvidado. Entonces, claro, hay muchas empresas que están perdiendo productividad desde hace años, porque es que la IA ahora es moderna por lo que tú dices, por estas personas influyentes que nos venden como esa magia futurista, pero en realidad siempre fue más humana que eso, o sea, más utilizable, más herramientas hacia el lado de nosotros y re importante ese punto porque venimos acostumbrados a charlas que nos venden la IA como no, es que esto te va a ir a cocinar y hacer el desayuno y esto es la IA. Pero no, pues también hay que humanizar y ir más allá. También a veces, incluso la IA puede ser aburrida a veces, pero nos va a facilitar el trabajo. Muchas herramientas que puede ser un poco camelludo manejarlas, pues nos pueden facilitar mucho el trabajo, aumentar nuestra productividad, hacer que nuestros proyectos o empresas ganen más dinero. Entonces, claro, eso es vital ahí. Totalmente. Entonces, si hay preguntitas, recuerden, las pueden hacer por el chat. Si no, con esto damos por finalizada la charla. E incluso el código. ¿El código de qué era? Incluso el código tenía que ver porque era como una petición que le estaban haciendo a una API sobre Sí, exacto. sentimientos. Decía ahí. Entonces, sí, Exacto, también era una tiene que API. ver. Listo. Entonces, por ahora, quedamos ahí. Entonces, Juanfe, Bueno, muchísimas gracias. La verdad, muy, muy, muy útil este tema, porque nos a da pues ti. otro punto de vista de lo que venimos acostumbrados a estas charlas que nos ilusionan con mucho con cosas
súper mágicas, pero la verdad es que son más humanas y aterrizables de lo que a veces se pinta. Entonces, muchas gracias por eso. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir y dialogar con ustedes y espero poder asistir a la próxima charla para ver qué más se habla por aquí. Perfecto, así será. Por aquí estaremos de nuevo la otra semana o si es en 2 semanas les avisaremos. Por el chat dejamos el formulario, entonces los invitamos a entrar, a poner sus datos. Recuerden que les va a llegar más información de estas charlas o de algunos programas que tengamos sean avanzados o programas gratuitos. Entonces, invitados a entrar al formulario. Listo, Juanfe. Entonces estaríamos hablando en una próxima charla. Nos veríamos por ahí. Listo, nos vemos entonces. Gracias. Chao, gracias a ti y Chao, gracias a chao. todos los que estuvieron. Chao.